Muy bien, bienvenidas todas las personas, sesiones sobre Canovi, el poder. Mi nombre es Susana y trabajo con Canovi y es mi placer presentarles el proyecto Canovi. Antes de empezar, vamos a recordar los acuerdos comunitarios. Y esta sesión se trata sobre el proyecto canadiense de mejora de hortalizas orgánicas, el poder de las redes de colaboración en el desarrollo de variedades de hortalizas orgánicas. Vamos a recordar los acuerdos, escuchar a nuestros cuerpos, criticar las ideas y a las personas, buscar la conexión y no la perfección. El proyecto canadiense de mejora de hortalizas orgánicas reúne a personas agricultoras, investigadoras y empresas de semillas para evaluación de granjas de variedades de hortalizas de polinización abierta para sistemas ecológicos y orgánicos. Esta sesión destacará el impacto del proyecto de la producción de semillas, la comercialización y el fitomejoramiento dirigido por personas agricultoras en Canadá. Esperemos que se animen a crear o unirse a proyectos similares para apoyar los sistemas regionales de semillas orgánicas. Tenemos a Michelle Dan con nosotros. Tenemos a Ouija One y a Craig que están conectados virtualmente. Van a estar presentes para responder algunas de las preguntas. Entonces, por favor, démosle un aplauso a Michelle. Hola a todas las personas. Muchísimas gracias por estar acá después de muchos días y esperemos que esta sea una gran sesión para terminar la conferencia. Muchísimas gracias por estar acá. Hoy voy a hablar sobre el proyecto de mejoramiento de vegetales de Canadá y nuestra red de personas agricultoras, investigadoras, han estado trabajando conjuntamente para crear vegetales orgánicos. Vamos a estar reconociendo el suelo en el que estamos, vamos a hablar de Canopy, cuáles son nuestros objetivos y en donde trabajamos. Vamos a compartir un video de una conversación entre yo que trabajo con el sector no sin ánimo de lucro, una persona investigadora de la Universidad de Columbia Británica y una persona agricultora que está involucrada en Canopy. Vamos a hablar sobre cómo trabajamos con los vegetales. Yo vengo de Toronto, que para quienes no sepan, Toronto surge de la palabra Mohawk Tocoronto, que es donde los árboles están quietos en el agua. Y como persona visitante en esta tierra, aprendí recientemente de que el territorio en el que estamos es de las personas Capuya, de la comunidad Capuya, y creo que es importante tener presente en dónde plantamos nuestras semillas, porque sin la tierra en la que vivimos, jugamos y trabajamos, no podemos sembrar. Las personas indígenas en la isla Tortuga han estado guardando las semillas y dándole la bienvenida a diferentes personas. Creo que es importante tenerlo en cuenta. Entonces, primero, ¿qué es Canovi? Es un acrónimo muy largo. Es el Proyecto Canadiense de Mejora de Hortalizas Orgánicas. Eh, Es una red de ensayo y mejora de variedades de hortalizas participativa en granjas en todo Canadá. Trabajamos con personas agricultoras y organizaciones de la sociedad civil para cultivar vegetales de manera conjunta. Y es importante porque en Canadá realmente no tenemos programas de cultivo de vegetales públicos, especialmente no cultivos orgánicos. Este programa funciona con la Universidad de British Columbia
y con la iniciativa de seguridad de semillas canadienses. Empezamos como un proyecto de base de personas que querían probar diferentes variedades de vegetales y ver cómo les iban en sus medio ambientes regionales. Y en ese momento había programas en Estados Unidos como Novig, en los que probaban diferentes variedades para ver qué funcionaba en su región. Entonces nosotros queríamos establecer un programa oficial que conserva, que ayuda a las personas cultivadores que estaban buscando semillas locales, orgánicas y que querían utilizar para sus procesos de prueba y de pruebas orgánicas. Se ha vuelto un gran programa y este muestra a los diferentes grupos y personas que están involucradas en esta red. En general son organizaciones de agricultura, empresas de semillas, personas académicas y personas guardianas de semillas. También trabajamos no solo con organizaciones canadienses, sino también con la organización con la Alianza de Semillas Orgánicas y nosotros compartimos sus semillas y nos ayudan a utilizar estas semillas y esta diversidad como parte de Canopy. No solo hacemos, probamos las variedades y hacemos el cultivo de plantas participatorio, también compartimos las semillas y educación y entrenamiento. Tenemos diferentes actividades, por ejemplo, acá fuimos a al territorio, miramos las lechugas tolerantes a diferentes climas y este es un pequeño collage de la dimensión de hasta dónde llega Canopy y otros recursos que hemos hecho para hacer pruebas para que sean más accesibles nuestros productos. Ven cuántas personas participan, hacemos días de encuentro en el territorio y al final de cada temporada hacemos unos informes para demostrar cómo les fue a las variedades en en las diversas regiones. También las personas pueden probar para que todo el mundo, las comunidades estén involucradas en este proceso de siembra y de plantas. Acá hay unas fotos de los cultivos en los que hemos trabajado en el pasado y en el presente. Hemos trabajado con diferentes productos. Ahora nos estamos enfocando en zanahorias, lechugas y recientemente en bok choy. Hemos estado haciendo un piloto en el último año y vamos a estar expandiendo el próximo año. Es importante decir que desde el 2018 más de 100 personas agricultoras han evaluado más de 50 variedades de vegetales a través de pruebas de varios años en las fincas. Al hacer estas pruebas durante muchos años con las mismas variedades, nos han mostrado los las diferentes formas en las que se han sembrado y cómo les ha ido a las diferentes zanahorias con las que hemos estado trabajando. Con Canovi lo que esperamos es aumentar la conciencia de las semillas, el de las compañías de semillas que están cultivando semillas de fuente abierta agroecológicas. Buscamos semillas en las diferentes empresas de semillas y darles un poco de entrenamiento y concienciación sobre las diferentes semillas y semillas OP que podrían funcionar bien
en sus fincas. La mejor manera de hacerlo es que al final de la temporada enviamos un reporte a las empresas de donde conseguimos las semillas para que entiendan más o menos cómo les ha ido a sus variedades en los diferentes medio ambientes y así estas empresas de semillas saben si deben mejorar o no, reciben retroalimentación de las personas agricultoras que las están sembrando y hacer los ajustes necesarios. Y para quienes quieren hacer proyectos de cultivo, las personas pueden acceder a esa información y saber qué funciona bien en sus medios ambientes. Y por último, buscamos mejorar las capacidades de investigación y su conocimiento para hacer pruebas y reproducir las diferentes semillas. Acá hay una foto de los diferentes eh, eh, radiquios que fueron cultivados en esa prueba. Ahora estamos incorporando más investigación genética, ecofisiológica y rasgos funcionales en nuestro programa de pruebas y cultivos. Esas son muchas palabras académicas, pero la razón por la que esto es una prioridad para nosotros es que hacemos este trabajo en la paradoja de que le comunicamos a las personas que nos financian y a las personas académicas. Ellos quieren evidencia científica de que lo que hacemos es útil, pero para hacerlo necesitamos el dinero y la financiación y el apoyo para hacerlo, pero vemos, nos preguntan, nos dicen que no hay evidencia y yo les digo, sí, claro, pero necesitamos primero dinero para poder darles la evidencia. Estamos tratando de publicar en la literatura científica para que haya datos e información para que las personas puedan utilizarla para acceder a financiación y apoyo estatal para este trabajo. También estamos haciendo reproducción participativa para los vegetales que estamos sembrando. La producción de zanahoria es muy retadora en Canadá y queremos construir más resiliencia y resistencia para que las personas agricultoras puedan hacerlo mejor en Canadá. Estamos buscando semillas que funcionen mejor en el clima de Canadá. Y estamos cerrando algunos de nuestros proyectos de prueba de varios años. Aquí se ven las lechugas y estamos moviéndonos ahora al bok choy. Esta es una foto del proceso con las zanahorias que empezamos este año y que esperamos tener semillas eh, en la primavera. Si quieren conocer un poco más sobre Canovi, pueden contactarme o visitar mi sitio web. Y también estamos contratando a una persona estudiante postdoctoral, a una investigadora postdoctoral y queríamos hacer esta oferta acá, la publicidad de este trabajo. Pueden tomar una foto, pueden compartirlo con quienes les interese y quizá conocen a alguien que conozca a alguien que le interese. Y para continuar esta conversación, vamos a estar hablando con Craig Boychuk, que es un agricultor de semillas y ha estado trabajando con No-Code Seeds. Tenemos a Willa Wang, que es la estudiante postdoctoral para el proyecto Canovi. Y estoy yo, que soy la coordinadora de investigación para Seed Change y trabajo con estas personas para hacer el trabajo que acabo de decir. Y desafortunadamente, Huella y Craig no pudieron estar hoy acá de manera inesperada. Entonces, como táctica de emergencia, tenemos unos videos pregrabados para hablar sobre los diferentes aspectos de Canovi y lo que cada persona trae y las perspectivas.
de los beneficios de ese programa y también de los retos. Entonces voy a ponerlo ahora. Quisiera preguntar cuál es tu área de trabajo y de experiencia y cómo se ha recibido en Cano y Craig, si quieres empezar. Claro que sí. Bien, yo cultivo semillas y hago reproducción de plantas acá en Treeford, en territorio Treeford. Y empecé el proyecto en el 2019 y lo lancé en 2023. Entonces, estamos en el año 6. Y sí, que no vi, ha sido, empecé en el 2020 y no sé si tenía algunos objetivos específicos, pero lo vi como una manera de recibir información sobre nuevas variedades que podrían funcionar acá. Empecé a participar en algunas pruebas y ahora este año ha evolucionado a proponer selecciones para proyectos de reproducción. Entonces, Canoli me ha ayudado a mejorar en cuanto a hacer observaciones útiles y significativas para la finca. Creo que es lo mejor en lo que me ha ayudado. Ha sido maravilloso encontrar nuevas variedades y para mejorar mi educación al mismo tiempo. Claro, Craig, eres tan bueno haciendo hojas de Excel para el proceso, el trabajo de reproducción. Y Willa, ¿cuál es tu área de trabajo? ¿De dónde vienes y cómo te involucraste con Canovi? Bien, yo empecé a trabajar como una investigadora postdoc en este programa en el 2023, cuando me acababa de graduar de mi doctorado en el de la Universidad de Michigan en Estados Unidos. Y mi rol con Canovi es liderar el proyecto de la Universidad de British Columbia y colaborar cercanamente con Michelle, con la ONG y con el Seed Change. Este proyecto alimenta no solo mi experticia en reproducción y genética, sino mi interés personal en la agricultura orgánica. He disfrutado mucho trabajar con Canovi desde la universidad y sí, eso sería todo. Y un poco de mí, yo trabajo con la iniciativa Beta, que es un proyecto con Sea Change y trabajamos con personas agricultoras, la industria y personas académicas para avanzar en la calidad, cantidad y calidad de las semillas. Cuando empezamos con Canovi como proyecto regional, realmente lo que queríamos era apoyar ese proyecto al traer una red de personas agricultoras que sabíamos que estaban interesadas en Canovi para fortalecer el programa y ampliar su alcance. Y como ya mencionó, me uní a Canovi en 2023 y ha sido maravilloso conectar a todas las personas, crear recursos y compartir el conocimiento, apoyar a las personas agricultoras, averiguar, ayudarles a entender qué variedades les funcionan y cosas así por el estilo. Ha sido maravilloso. Y bueno, hablando un poco sobre apoyar a las personas agricultoras y las semillas y cómo Canovi lo ha logrado hacer, ¿podrían hablar de una manera específica en la que Canovi ha apoyado su trabajo hasta ahora o quizá les ha enseñado algo nuevo en relación con algo que querían aprender? Pues ya sigue. Sí, me gusta mucho el proyecto móvil porque es algo muy diferente a lo que he hecho durante mis estudios
doctorales. Esta es una red nacional, me gusta eso, me parece muy valioso tener una red así. He aprendido mucho durante este último año y medio y realmente disfruto recibir retroalimentación directa de las personas cultivadoras como persona que se dedica a la reproducción de estas plantas y semillas. Me parece importante hacer programas que están diseñados para las necesidades de las personas agricultoras. Me interesa mucho aprender de las personas profesionales en las diferentes regiones y me gusta. Disfruto mucho aprender de nuestras personas coordinadoras durante las reuniones que tenemos. Entonces creo que eso realmente trajo mi investigación a otro nivel en comparación con antes, que antes que trabajaba con con dos regiones específicas, pero ahora tenemos datos de todo el país, que es bastante significativo. Y Wish, hablaste un poco sobre la reproducción y el desarrollo de variedades con Kenobi es diferente a lo que habías estado acostumbrada. Yo personalmente sé que hiciste reproducción en un laboratorio cuando estabas haciendo tu PhD, tu doctorado. ¿Podrías hablar un poco sobre esa manera de reproducción y cómo se compara con lo que estás haciendo acá en este momento? Sí, antes de trabajar con Canovi, tuve muchos años de experiencia trabajando con drivings y teníamos unos objetivos desde una perspectiva de investigación, pero aquí en Canovi parece que escuchamos de las personas cultivadoras cada año y realmente nos enfocamos en sus necesidades reales. Y también la manera en la que dirigimos nuestro proyecto de reproducción es bien diferente. Antes hacíamos los cruces en invernaderos y hacíamos las pruebas en el campo, pero en Canovi enviamos las variedades a las personas agricultoras y les pedimos que hagan las selecciones. Así descentralizamos las pruebas y esto nos ayuda a hacer las selecciones de acuerdo con las necesidades de las personas agricultoras y basados en las diversas locaciones donde están las personas agricultoras. Esto es muy diferente a lo que estaba acostumbrada a hacer. Muy bien, muy interesante. ¿Y tú, Craig, hay algo que has aprendido en Canovi que sea muy útil o tienes algún ejemplo específico de algo que sea muy interesante o formativo? Sí, creo que ya lo había hablado un poco. Yo vengo del otro lado de las cosas. Yo me formé a mí mismo haciendo cosas en la finca y para mí me ha ayudado mucho tener acceso, bueno, creo que se me dé información que no necesariamente pensaba que necesitaba y en general acceder a personas profesionales que saben las respuestas a las preguntas que tengo en cuanto a las técnicas o cualquier otro asunto técnico y en general creo que me ha mejorado mi capacidad de observación y mi capacidad de evaluar y si no tuviese la estructura de cómo hacer una prueba y realizarla y tomar la información significativa de ello, creo que no estaría haciendo, no me estaría yendo tan bien con mis proyectos personales como está yendo ahora. Entonces realmente ha impulsado mi conocimiento de una manera que ha sido realmente me ha ayudado mucho. Bien, sí, creo que para mí lo que yo he aprendido es similar, pero más a nivel de coordinación. Hablando justo de lo que estaban diciendo sobre cuando se hace una reproducción en un programa formalizado de reproducción hay unas prioridades específicas que se quieren alcanzar, pero trabajando con Canovi en un área geográfica tan grande
Sabemos que obviamente hay diferentes climas en Canadá y que las personas quieren reproducir y seleccionar para ellos, pero es interesante para mí escuchar de las diferentes personas agricultoras que quieren seleccionar semillas no solo relacionadas con, que están no solo relacionadas con el clima, sino el sabor o el color de la variedad. Un ejemplo, por ejemplo, es con las zanahorias con las que estamos trabajando en Ontario, una provincia de Canadá. Las personas agricultoras con las que estamos trabajando les gustan mucho las zanahorias dulces, quieren las zanahorias más dulces que puedan, mientras que las personas en Quebec les gusta más una zanahoria que sepa más como floral, no tan dulce. Y para mí esto habla del hecho de que hay tantas prioridades diferentes en la reproducción en las regiones que solamente hacer la reproducción para una característica no va a llegar a las diferentes personas agricultoras ni al mercado global canadiense. Y creo que esto es maravilloso, la reproducción participativa, porque todas las personas pueden poner lo que les gusta en este ejercicio de reproducción, pero también nos permite crear diferentes líneas de acuerdo con las prioridades regionales. Entonces, así podemos encontrar diferentes mercados y diferentes grupos de personas agricultoras. Y esto no se haría necesariamente en un programa de reproducción, porque es traer a muchas personas diferentes. Eso ha sido muy interesante. Sí, Michelle, justo estabas mencionando, realmente me gusta que las personas agricultoras pueden decidir qué es lo que quieren y así sabemos cómo cómo apuntarles, les damos la información para que ellos mismas puedan seleccionar lo que les interesa. Sí, gran punto. Entonces, otra pregunta que tengo, que es específicamente para Craig, ¿podrías hablar sobre variedades o líneas que has avanzado que realmente te han gustado mientras has estado participando en Canopy? Sí, claro. Creo que si queremos seguir hablando de, por ejemplo, de las zanahorias de este año, hubo una línea específica que se llama F7119B, que era naranja, y era una línea naranja. Nantes, no estoy muy seguro del nombre. Nance, tal vez. Entonces, esa la desarrolló Phil Simon de la Universidad de Wisconsin. Y no sé, creo que a veces cuando estás haciendo pruebas, quieres como encontrar esta variedad que se resalta, que es algo que realmente te va a impresionar un montón, pero no necesariamente no pasa cada vez. Y este fue un caso en el que sí, esta variedad le fue mucho mejor que cualquier otra cosa, otra variedad que yo tenía en términos de uniformidad y tan solo resistencia de enfermedades. Era algo muy importante porque muchas de mis variedades, yo tengo muchas astras amarillas y hay muchos problemas de enfermedades con eso y tienen el astra amarilla hace que las raíces se vuelvan muy densas y este año tuvimos muchísimo y esta variedad no tenía nada de astra amarilla. Y fue muy maravilloso, pero cuando empezó la germinación de las plantas no fue tan buena y las plantas realmente no estaban tan bien. Entonces al principio pensé que le iba a ir peor y terminó siendo la mejor de todas. Entonces, no sé, eso fue una buena sorpresa y esas sorpresas son interesantes y me emociona mucho encontrar una variedad que claramente le va mucho mejor, ¿sabes? En términos de resistir estas enfermedades y más que otras variedades. Entonces, sí, esa, por ejemplo, fue muy emocionante para mí y quiero trabajar con esta variedad mucho más. Sí, qué bueno. ¿Es la primera vez que has trabajado con una línea avanzada que no hace parte del mercado todavía? No, creo que tuvimos acceso a un par de líneas de OSA antes,
Y no sé, tal vez había una línea de que no vi, no sé, creo que eso fue de este año, no sé. Pero todo ha sido zanahorias. Entonces, no sé, esta realmente me pareció muy impresionante y la tengo en mente. Sí, me interesaría o me interesa un poco escuchar el contexto con Craig. Es que a Craig le gusta trabajar mucho con poblaciones diversas. Y Craig, es decir, cuando tú liberas o distintas poblaciones a a tu empresa de semillas, de pronto empiezas con variedades OPI o SI y luego haces un trabajo de selección, o sería útil para ti tener acceso a líneas avanzadas de cultivo que tal vez o de reproducción que no han sido comercializadas, pero que tendrían alguna característica o algo en lo que a ti te parezca interesante. Sí, absolutamente. Es muy interesante o es muy entretenido por tener acceso a esto y me gustaría explorarlo un poco más. Porque no sé, sí, muchas veces no, a menudo no hay una cosa que sea muy emocionante en un principio, pero eso no quiere decir que trabajar con otras variedades es limitante en alguna forma o restrictivo. De hecho, yo acabo de estar en un webinar con Michael Mazurek en el que se hablaba sobre Kiger Greeting, y una de las cosas que se decía es que estar cruzando una variedad de élite con otra variedad élite da una excelente línea, y creo que en ese sentido, usando cosas que están disponibles en el mercado es muy bueno, porque pues esto es mucho del trabajo que se necesita hacer, que es algo que es como la etapa inicial para un trabajo más refinado, pero muchas veces estas líneas de reproducción tienen esta cosa especial, específicamente si la vas a añadir a una, digamos que espacio de reproducción donde hay mucha diversidad, puedes obtener una excelente característica y no necesariamente te vas a preocupar de que se diluye con otras características genéticas. Entonces es algo que me parece muy interesante y que pienso a veces si eso tiene sentido, y por eso es que con muchas de las pruebas de variedades que hacemos, la forma en la que lo coordinamos es que tenemos una línea avanzada que de pronto estamos desarrollando, o que una alianza está desarrollando, o personas agricultoras, y tratamos de compararla con variedades comerciales para ver cómo se comparan en términos agronómicos y en términos de mercado. Y ese ha sido maravilloso para establecer indicadores y para progresar y para mirar cuáles de las variedades que incluimos en nuestros OPs. De pronto ver si tomamos una variedad y si hacemos un trabajo de selección en la reproducción, o qué puede ser posible allí, porque hay OPs que es maravilloso, pero pues hay otras que también podemos incluir. Entonces, hemos hablado mucho acerca de el lado agronómico, el lado de reproducción. Huilla, quisiera preguntarte, de pronto si puedes hablar un poco más sobre el lado más de laboratorio científico. Entonces, para ti, otras personas investigadoras que han estado trabajando, yo mencioné que hemos estado haciendo un trabajo genético, un trabajo ecofisiológico, un trabajo de características funcionales, lo que sea que eso significa. Entonces, lo traigo un poco a colación para preguntar si puedes hablar más sobre otras áreas de investigación que se están desarrollando y cuáles son los beneficios y qué beneficios tiene esa investigación en términos de Kenobi. Sí, antes de eso quisiera mencionar que me alegra mencionar esa mención rápida del F7119, de esa línea de zanahorias, porque es una línea que yo traje al Centro California del estudio de Phil Simon, porque empecé a trabajar con Kenobi y pensé que debíamos traer más líneas avanzadas a este proyecto para que tengamos más opciones para trabajar entonces
fue una muy buena oportunidad para mí tener la oportunidad, para que yo tuviera la oportunidad de visitar su campo y fue tan generoso sobre sus líneas de reproducción. Pude caminar en todas, pude verlas a todas, me las mostró todas y me gustó mucho esta. Entonces la traje a Canadá y le pedí semillas al doctor Phil Simon y con eso podemos enviar semillas a las personas que trabajan con nosotras, las personas agricultoras. Entonces me emociona mucho escucharlo. Y para la pregunta que me estás haciendo, Michelle, sobre el lado más científico de este proyecto, hemos ha habido dos esfuerzos grandes en los que hemos ocupado tiempo y esfuerzo y uno es en la Universidad de British Columbia, donde hemos intentado usar información genómica de zanahorias, porque hay una colección, tenemos una colaboración precisamente con el doctor Phil Simmons. Se ha recolectado la información genómica de cientos de zanahorias silvestres con las que podemos trabajar. Entonces estamos usando esta información genómica y combinándola con factores ambientales, por ejemplo, temperatura, suelo, condiciones, etcétera. Y con esta información tratamos de identificar los controles genéticos de la adaptación ambiental de las zanahorias. Y con ello hemos podido desarrollar y queremos desarrollar marcadores genéticos que podamos usar en nuestra población de reproducción para intentar acelerar la reproducción y el proceso de selección, que podamos identificar los controles genéticos en nuestras variedades, para también en términos de los cambios, los climas que cambian. Esto es un proceso que hemos hecho en la universidad y otro es en la Universidad de Toronto, como mencionaba Michelle. Allí tenemos al doctor Marnie Isaac, a la doctora Marnie Isaac y sus estudiantes y han estado recolectando características químicas y fisiológicas de las zanahorias que estuvieron en nuestras pruebas de campo. Y creo que en 2023 recolectaron información sobre distintas granjas o fincas que estaban participando en las pruebas de Kenobi de distintas variedades, recolectaron esos datos e intentaron explorar la relación entre las características fisiológicas y otras características funcionales de las zanahorias y el ambiente para poder ver cómo responden las zanahorias a distintos ambientes y cómo otras características funcionales se relacionan con el ambiente. Y estos han sido los dos principales proyectos que hemos estado haciendo en ambas universidades. Maravilloso. Y como un tema de conocimiento, ¿podrías explicar qué es una característica funcional y darnos, no sé, un ejemplo? Sí, claro. Por ejemplo, han recolectado, entonces, el tamaño del canopy es algo que de la copa del árbol. Por ejemplo, miden las hojas de las zanahorias y el tamaño de la zanahoria como en sí, y también miden algunas características químicas de la zanahoria. Y también usan esa información para hacer cálculos. No tengo eso tan claro en mi cabeza en ese momento, no lo puedo explicar, pero creo que las personas, una persona estudiante que ha estado trabajando con eso va a tener una publicación muy pronto relacionada con este proyecto, así que vamos a recibir más datos. Sí, solo acabo de visitar el laboratorio de Marnie, entonces puedo dar un ejemplo porque lo tengo fresco, pero por ejemplo, tú mencionaste la copa de los árboles donde hay más hojas que pueden potencialmente guiarnos a más, o nos pueden llevar a la planta a mayor actividad fotosintética y eso se utiliza. Muchas veces las plantas que se hacen en sistemas orgánicos tienen un mayor tamaño de copa para poder prevenir que haya maleza. Entonces, tú también mencionabas el tamaño de las raíces. Una estructura de raíces más grande puede guiar a tener mayor recepción de nutrientes y eso es algo que está observando Marnie y son características funcionales porque no son cosas que realmente se relaciona con qué tanta productividad o rendimiento hay, pero son funcionales en tanto influencia
que también una planta va a crecer más adelante, que es muy maravilloso. Sí, gracias por añadir ese. Yo debería, sí, si hay una oportunidad, yo les quisiera visitar, pero no he podido ir a su laboratorio. Sí, creo que eso es uno de los retos de tener una red tan descentralizada de personas que trabajan en Kenobi, pero pues es lo que es. Sí, creo que eso me lleva a la siguiente pregunta. Sí, gracias por añadir eso. Bueno, creo que el archivo se corrompió tal vez. Están intentando averiguar lo que ocurre con el video. Sí, si todo lo demás falla, puedo improvisar un poco hacia dónde iba la última parte de la conversación. No, parece que no funciona. Bueno, ya estoy un poco lista para improvisar esta última parte porque la tengo fresquita. Hola a todas las personas. Estamos lidiando con algunas dificultades técnicas, en tanto el video paró de repente. Apenas podamos ponerlo de nuevo, vamos a hacer eso. Entonces, por favor, esperen. Gracias por su paciencia a todas las personas que están conectadas. De nuevo, seguimos intentando poner el video, poder arreglar el problema técnico que ocurre en este momento. Bueno, entonces la pregunta que yo le hacía a el panel era desde sus perspectivas, qué retos han experimentado en su trabajo. Y si recuerdo correctamente, Wei ya mencionaba el hecho de que a veces cuando se hace este proceso participativo, pues hay
dificultad en comunicarse con las personas agricultoras y también pues frente al fallo de los cultivos, porque muchas veces este cultivo, si la población no es lo suficientemente grande o no había suficientes plantas para producir suficientes semillas, esto puede ralentizar el proceso que hace que el trabajo sea más retador, porque claro, hacerlo en un laboratorio tiene muchos más factores que se pueden controlar, pero si es en otro espacio, la naturaleza de lo participativo hace que sea menos controlable. Y Craig, yo decía que le gustaba mucho su trabajo, pero yo le intenté presionar para que respondiera a esto y realmente lo que estaba muy feliz, que me hizo muy feliz. Pero pues para mí, creo que dije que a veces la comunicación puede ser un reto en términos de la coordinación, porque en un cuarto, claro, cuando sabemos que en un email si alguien te pide por algo, pues muchas veces no le vas a responder porque te estás muy ocupada y con Kenobi tenemos tenemos algunas fechas límite que son rígidas y otras que no son rígidas y hablar con alguien sobre ¿cómo coordinamos esa comunicación? Usualmente enviamos un correo y luego enviamos otro correo y luego un tercer correo y a veces de pronto vamos a recibir te vamos a llamar. Pero con eso, la forma en la que Novi funciona con mucho del trabajo que hacemos es que les damos estipendios a las personas agricultoras con las que trabajamos para poder que tengan un subsidio frente al trabajo que están haciendo en el marco de Kenobi. Si una persona agricultora, pues su cultivo falla o se le olvida que se habían inscrito a algo como esto, pues le damos la opción de recibir el subsidio parcial y con eso sienten que igual hicieron algo que requiere compensación y con ello lo que yo decía era como, sí, a veces, saben, cuando están trabajando se siente que las fechas límites tienen que ser muy concretas, pero encontrar una forma de hacer esto accesible para personas agricultoras puede ser muy retador en términos de coordinación, porque necesitamos tal vez estas zanahorias ya y una persona que está al otro lado del país pues no nos ha dado su zanahoria y las raíces. Entonces yo le preguntaba a Craig si él siente que la forma en la que nos comunicamos podría ser mejor y en qué formas podríamos adaptarnos a ello. Y lo que nos decía es que le parece fantástico que enviemos correos una vez a la semana. Y también nos dijo que también aprecia mucho que hemos enviado correos con los resultados al final de las temporadas. Con eso, cuando a veces una persona participa en esto, pues se le olvida que hace parte, pero cuando recibes el progreso, los resultados parciales o finales en un reporte que es accesible, que es fácil de entender, que puedes leer el momento que escojas, pues es muy bueno. Y el hecho de que nos comuniquemos constantemente, pues ha sido muy útil para él. Creo que también preguntaba en qué forma podría Kenobi mejorarse en términos de cómo está impactando este trabajo, no solo lo que hacen estas personas en su trabajo particular, pero también en el movimiento de semillas orgánicas en Canadá en general. Y lo que yo dije, bueno, otro reto que me acabo de acordar, perdón, estoy improvisando, otro reto es que la financiación que recibimos en Kenobi puede ser muy retadora para acceder porque no hay mucha financiación para programas públicos de reproducción de semillas en Canadá. Entonces, desde los lados de ONG, siempre estamos aplicando subvenciones y eso toma tiempo y esfuerzo escribirlas y no siempre las recibimos. Cada año aplicamos a estas subvenciones y es muy difícil justificar por qué darle a las personas agricultoras un estipendio por el trabajo que hacen. Y porque estamos en una situación muy precaria de financiación, pues una salvaguarda que tenemos y que estamos tratando de incorporar y que vamos a tratar de incorporar es trabajar con personas agricultoras que están interesadas en el material que hacemos,
con ello. Esperemos que no pase, pero en el caso de que no recibamos dinero, pues tenemos personas agricultoras que tal vez quisieran continuar esto en el futuro a través de sus propias compañías o de una colectividad que está en conjunto con esta persona o cerca y hacerlo colaborativamente. Pero algo bueno sobre esto es que puede generar como eh, u- un plan de comercialización suave en términos de si alguien quiere acceder a esto o cierta variedad, pues se va a volver, va a ser parte de estas empresas o ciertas semillas van a ser accesibles a través de cierta persona agricultora. Entonces, preguntando sobre cómo ven este trabajo en el gran panorama, Craig decía que no se había dado cuenta que en cierta forma que Novia actúa como una extensión agronómica en Canadá, aunque no operamos a través del gobierno, pero sí tratamos de hacer lo mejor que podemos para tener listas respuestas frente a lo que hacemos o si hay dudas sobre lo que ocurre en el campo. Y eso no ocurre en Canadá. Y ese es el objetivo de lo que quisimos cuando oficializamos a Canovi. ¿De qué forma podríamos ser un programa público de reproducción de semillas y apoyar a las personas agricultoras en todas las preguntas y dudas que tuvieran? Estoy tratando de recordar si había otras cosas en el video y mis habilidades de improvisación están fallando en este momento, pero eso es todo lo que recuerdo del resto de la conversación. Huella y de pronto cree que están disponibles en línea, pero si recuerdan algo más, sería maravilloso que lo compartieran. Pero también me gustaría abrir el micrófono a preguntas. Alice, Huella o Craig, ¿tienen algo que añadir? Bueno, sí, démosle un momento. Craig no está, yo pregunté, pero si alguien tiene algo que quisiera preguntar en línea de pronto, comentarios. Escríbanlos, por favor. Para alguien aquí, si tienen preguntas, yo puedo llevarles el micrófono. Por favor, hablen al micrófono, porque tenemos personas en Zoom que están escuchando y parte de este programa es que les puedan escuchar. Parte de lo que queremos acá es que les puedan escuchar. Primero que todo, felicitaciones. Es un maravilloso trabajo el que están haciendo. Les doy todo mi respeto. Mi nombre es Malvendra, soy de Argentina y coordino una organización en Argentina. Y mi pregunta es sobre la planeación y la flexibilidad. Tú decías que al final de cada temporada comparten informes de progreso agronómico. Entonces, mi pregunta es, qué parte es planeación y decir como, bueno, tenemos este objetivo para este año y hasta qué punto eso es flexible y se da retroalimentación frente a qué pasó, se cumplió o no se cumplió? Sí, gracias por esa pregunta. Entonces, quiero usar, hay una, en Canadá voy a utilizar como la forma en la que se funciona en Canadá, pero en invierno escribimos el protocolo de lo que queremos lograr, lo que queremos hacer. Se lo enviamos a todas las personas asociadas para preguntar si notan que hay algo que vamos a cambiar o revisar. Y al principio de la primavera es lo que hacemos como enviamos una encuesta por correo. Entonces, para decir si te interesa este cultivo y quieres participar, llena esta encuesta. Y durante ese tiempo, por suerte que no hubiese un programa establecido, entonces al principio eh, de la temporada establecemos cuántas personas podemos apoyar, considerando los estipendios, pero también cuánto nos cuesta la semilla y el envío. Entonces, por ejemplo, con nuestro programa de lechuga este año, teníamos capacidad para 50 participantes, entonces, de manera avanzada, previmos
recolectar 50 insumos para 50 personas y recibir las direcciones y queremos que las personas puedan hacer esto durante el verano en el clima más caliente y los enviamos en mayo, entonces usualmente tratamos de enviar las semillas 3 o 4 semanas antes de que las siembren. Hemos aprendido por experiencias pesadas que si no les damos suficiente tiempo, empiezan a enviarnos correos diciéndonos por qué no nos han llegado las semillas, entonces eso nos ayuda a planear para decirles cuánto espacio necesitan en los invernaderos. Durante el verano dejamos que hagan lo que les parece. Tenemos en el protocolo algunas fechas límite y en los protocolos y en los correos escribimos y enviamos recordatorios masivos a las personas agricultoras y lo hacemos a través del verano si es necesario. Dado el tiempo, hemos encontrado que es muy útil, aunque alguien no esté participando o es bueno eh, contactarles personalmente. Hemos encontrado que si enviamos un correo, nunca responden, pero el momento en el que le envías un correo individual, responden. Usualmente tenemos una fecha final, por ejemplo, con la lechuga que resiste al calor, que debe ser en septiembre, porque ahí en septiembre ya no hace calor. Entonces determinamos que es muy útil enviar fechas límites públicas y privadas. Entonces, eso significa que enviamos un correo y dice, necesitamos esto para tal fecha y usualmente pues nos van a enviar la información, pero de hecho la fecha límite real es un poco después. Con eso hay un poco de tiempo y espacio para coordinar y enviarles información puntual y personal para que nos manden los datos. Otra estrategia es decir, tú no puedes recibir tu dinero hasta que nos des la información. O decir, por ejemplo, alguien que no tiene la información, pues decirle, bueno, necesitas decirme si no funcionó, qué fue lo que no se funcionó para poder eh, procesar tu estipendio parcial de esa forma. Y ha sido un buen sistema durante los últimos 2 años, nos ha funcionado. E internamente esperamos tener resultados antes de que se ordenen las semillas para el siguiente año. Entonces, eso significa tratar de terminar todo antes de diciembre, que desde la perspectiva de investigación, eso hace que el otoño sea una temporada muy difícil y muy compleja porque necesitamos procesar las facturas, enviar correos, procesar la información y escribimos informes donde nos dan todos los resultados. Y también tenemos webinarios o un webinar en la que se permite que todas las personas vengan y compartan sus experiencias, quienes participaron en el programa. Otra cosa que hacemos es que enviamos una encuesta a las personas agricultoras pidiéndoles su retroalimentación sobre la temporada, si tuvieron algún tipo de retroalimentación positiva o negativa para nosotros, cómo podemos hacer las cosas mejor. Y eso ha sido muy útil para hacer ajustes año a año. Con eso las cosas son flexibles, son equitativas. Y otra cosa útil ahí es que preguntamos si quisieran volver a tener ese mismo cultivo, si quisieran cambiar de cultivo. Y eso nos da la información para saber cómo planear para nuevos cultivos para el siguiente año. Y así es como suele verse un año para Kenobi. Hola, quisiera felicitarte por este gran trabajo, felicitarles, porque yo también he hecho parte de Kenobi. Ha sido maravilloso. Hemos recibido resultados inesperados y esperados. Hemos probado con distintas zanahorias y notamos que no todas las personas tienen las mismas opiniones sobre las zanahorias. Ha habido gran divergencia en el equipo, pero al final nos dimos cuenta que las que estábamos sembrando antes eran las mejores, entonces fue inesperado, pero muy interesante. Entonces quisiera saber cómo puedo hacer parte de esto de nuevo para los siguientes años.
Si, por ejemplo, hay pruebas de radiquio, me interesaría. Maravilloso. Qué bueno que pudiste compartir tu experiencia. No esperé que alguien de Kenobi que hiciera parte de proyectos de Kenobi estuviera acá. Sí, tú traes un punto que a mí se me olvidó mencionar en la presentación, pero estoy acordándome que estaba en la discusión. Entonces menciono el hecho de que escribimos informes del trabajo, pero otro aspecto de compartir resultados es que usamos una aplicación que se llama Seedling y es una aplicación en la que puedes poner o la forma en la que recolectamos datos es que tenemos una hoja de evaluación allí y tú simplemente lo haces a través del computador o el celular y lo bueno de eso es que guarda los datos que nos das, pero también lo compara con lo que otras personas están poniendo y hay un mecanismo en el que se puede hacer comentarios, fotos de las variedades con las que estás trabajando. Y lo bueno de esto es que ¿cómo es tu nombre, perdón? Félix. Lo que decía Félix es que se dio cuenta que de todas las variedades que probó, todas eran muy malas en comparación. Estoy parafraseando, pero lo bueno de eso es que se puede encontrar, puedes encontrar algo que funciona muy bien para tu terreno y tal vez algunas variedades van a tener mayor puntaje que otras, pero de todas formas siempre puedes volver al algo que tú clasificaste y puedes hacer un juicio sobre qué es lo que funciona mejor en tu terreno. Entonces, también, si alguna vez tienes que acceder a la información frente a, bueno, ¿cuál fue esa variedad que probé alguna vez? Pues toda esa información que se queda allí y la puedes volver a revisar. Y eso ha sido muy útil porque la aplicación le da resultados instantáneos. Entonces, si alguien es muy proactivo y ordena sus semillas antes de diciembre, pueden usar los datos para hacer órdenes de semillas si quisieran hacerlo antes de nuestro webinar de resultados de diciembre. Tenemos algunas preguntas en línea. ¿Qué tipo de datos se recolectan las personas agricultoras? Y Wigia respondió sobre los datos y cómo se colectan. Entonces se usa Seedlink para colectar los datos agronómicos. Son las características agronómicas incluyen germinación, vigor, resistencia, apariencia, sabor. Entonces creo que la primera pregunta es ¿qué tipo de información se recolecta? Sí, entonces un poco lo que decíamos, usualmente tenemos una lista estándar de características que preguntamos en términos de un rango de 1 a 5, germinación, vigor, qué tan comercializable es. Entonces, con los distintos cultivos con los que trabajamos, a veces hay unas características de interés que añadimos a esta rúbrica de evaluación. Pues con la lechuga, por ejemplo, temporada, esta temporada vamos a hacer bok choy. Entonces, las cosas en las que estamos interesados son la resistencia y otra característica, entonces se incluyen en esta rúbrica. Entonces, de pronto, ¿cómo le fue a tu lechuga en el campo específicamente? Y nos enfocamos en los datos agronómicos, pero en Seedlink pueden poner fotos y observaciones cualitativas también. Y aunque en el pasado no hemos hecho mucho con esas observaciones cualitativas, creo que en esta última temporada, en un intento de incluir más las observaciones de las personas agrónomas, agricultoras y tener una información más holística, más integral, incluimos
muchas observaciones en lo que respecta a distintas variedades y lo hicimos porque a algunas personas no les importan los números. No les interesa que les des un 4 a esa zanahoria para comercialización. Quieren saber si puedes describir el color, la textura. Entonces, sí, este año hicimos un cambio y fue que incluimos más observaciones cualitativas. Y ha sido muy divertido porque esto nos permite comparar a cómo se ven las variedades y cómo se ve en un lugar o en el mercado. Y ha sido maravilloso. Yo trabajo con Michelle, hemos hablado sobre cómo podemos utilizar Canopy para apoyar mejor la producción regional de semillas, pensando en las variedades que hemos incluido en las pruebas, han cambiado con el tiempo y me gustaría que hablaras un poco sobre los datos y sobre los retos de las variedades regionales. Gracias. Bien, desde donde yo lo entiendo, lo que mencioné en mi presentación, antes de que Canovi volviera a Canovi, eran personas agricultoras en mi región que estaban tratando de acceder a semillas que funcionaran bien en la región y lo estaban haciendo soles y nosotras quisimos expandir esto. El reto es para algunas personas agricultoras, realmente les interesa el aspecto agronómico, todavía quieren los de F1 o todavía piden a Johnny's porque es fácil, pero Canovi ha desarrollado, con el tiempo hemos accedido a más recursos de diferentes financiadores y hemos averiguado cómo lo podemos utilizar para resaltar la reproducción que se está haciendo a nivel local en Canadá. Y una de las cosas que vimos que podría ser muy útil es como mucho del trabajo que estamos haciendo, hablamos sobre las variedades que las personas les gusta cultivar, las F1, las variedades más comunes y estos eran lo que querían cultivar y también buscamos OPs regionales de diferentes empresas de Canadá y buscamos que nos preguntamos si cuando hacemos estas pruebas, si hay alguna que le vaya tan bien como a una F1, también cuando encontramos una OP que no funciona tan bien, pero tiene una cualidad que realmente te gusta y que valoras y luego la puedes incorporar y reemplazar y hacer un híbrido en tu producción. También resaltar que al apoyar las semillas regionales, también puedes guardar estas semillas y hacer tu propia producción de semillas y también apoyar empresas de semillas regionales que están aumentando la variedad que hay en Canadá. Y esta idea se ha vuelto más y más importante en los últimos años, dado la situación política en la que estamos. Y ahora hay un incentivo más grande y una motivación más grande para fortalecer nuestro sistema doméstico de semillas y además nunca sabes cuándo una variedad de semillas que le gusta a todas las personas se vuelve, deja de estar disponible y el ejemplo más reciente es en nuestro ejemplo de lechugas tolerantes al clima. Tenemos una que ya no es una semilla que se venda y nos estamos preguntando qué hacer. Afortunadamente pudimos tener esa semilla para la prueba, pero uno de los cambios más importantes este año es que vamos a tratar de encontrar empresas de semillas canadienses que puedan continuar con esta producción y a través de estas pruebas durante varios años se va a poder ver la incertidumbre
sobre la posibilidad de conseguir semillas que está sucediendo por falta de financiación gubernamental. Si podemos apoyar empresas de semillas regionales y la diversidad regional de las semillas, creo que esto va a ser muy importante para nuestro programa. Me estaba preguntando qué problemas tienen con las hormigas reina. Ese es uno de los problemas más grandes que hemos tenido en nuestra región. Quisiera saber qué están haciendo al respecto. En general, la mayoría de la producción de zanahoria se hace en la costa occidental porque no hay allí ese problema. En la otra costa donde hay muchas hormigas, usualmente hay que cultivar en un invernadero, pero a través de un colega he escuchado de una persona en Quebec que ha estado haciendo esta producción y lidiando con las hormigas, y lo que hace es que va a su campo y a la ciudad, a la ciudad en general, y con una cortadora de pasto, igual pone carpas para evitar la polinización cruzada. Muchísimas gracias por esta presentación. Ha sido maravilloso escuchar lo que están haciendo. Soy una de las personas investigadoras que empezó en este proyecto, y creo que una de las reflexiones que he estado teniendo es, no sé si alguien tiene alguna idea, o si puede pensar conmigo cómo este proyecto es tratando de apoyar y escalar los sistemas de semillas locales canadienses, y al tiempo es un maravilloso ejemplo de colaboración. Yo fui como una persona de Estados Unidos y ahora soy canadiense. El proyecto se ha beneficiado tanto de los recursos de Estados Unidos, nos han dado directamente o a través de otras personas, con la Universidad de Wisconsin, en Cornell, en Missouri. Cómo se ha utilizado todo este material. Quizá la pregunta, perdón, era quizá un comentario, solo quería compartirlo. Creo que es un gran ejemplo de cómo nuestras redes de semillas son entre personas, y a la vez tenemos que tener que fortalecer ese sentido de seguridad en Canadá. No sé si ustedes tienen idea sobre cómo este proyecto se inmiscuye en la conversación más amplia sobre el movimiento de soberanía de semillas, las maneras en las que podríamos beneficiarnos o hacer parte de ese movimiento. Perdón, es una pregunta un poco vaga. Solo quiero resaltar que Alex está siendo muy humilde. Ella es la fundadora de Canovi prácticamente. Ella caminó para que yo pudiera correr. Pero bueno, para mí, por lo menos, creo que la manera en la que Canovi contribuye específicamente a la seguridad
de semillas canadienses, no solo porque estamos haciendo un programa de reproducción y entrenamiento, sino que somos muy flexibles, somos un programa muy flexible. Como he dicho, en varios años hemos tenido semillas que han fallado con las zanahorias y eso ha sido un gran reto porque ponemos tanto trabajo y esfuerzo para asegurarnos de que todo funcione perfectamente. O, por ejemplo, el hecho de que estamos tratando de desarrollar una población de zanahorias en el occidente, en la costa occidental, y la mayoría de las personas se distrajeron en otras cosas y no pudieron enviar sus raíces y Craig las envió y aparentemente fueron increíbles. Entonces, a partir de ello decidimos cultivar sus raíces para semilla y él y creo que está más o menos en el centro de Canadá y allí nos dimos cuenta de que las semillas de zanahoria tienen una baja tasa de germinación. No sabíamos muy bien por qué. Y de hecho que Craig fuera la única persona en el centro de Canadá que enviara raíces, nos dimos cuenta de que quizá deberíamos cambiar la prioridad de reproducción para que esas zanahorias estén mejor adaptadas al centro de Canadá. Y de esta manera las personas cultivadoras que viven en esa región pueden tener una variedad que soporte las condiciones medioambientales o lo que sea que está disminuyendo la tasa de germinación de esa variedad. Y eso se hizo en consulta con las otras personas cultivadoras que fueron parte de ese programa de reproducción. Y a veces pienso que somos demasiado colaborativos, pero al final del día veo las caras de las personas demasiado colaborativas en el sentido de que toma mucho tiempo mandar correos, reunirse, recibir la retroalimentación, resumir la retroalimentación, compartirla, recibir más retroalimentación. Y realmente es maravilloso porque estamos escuchando de todas las voces que están en el programa, pero por supuesto toma mucho tiempo, energía y esfuerzo para que todas las personas compartan su voz. Pero el beneficio, por supuesto, es que todas las personas tienen algo que decir en lo que estamos haciendo. Es descentralizado, pero intentamos hacerlo democrático y creo que al final del día realmente estamos tratando de hacer el trabajo con el mantra de que este trabajo solo puede funcionar si estamos todos. Y en últimas, la Universidad de Columbia Británica no es quienes van a vender las semillas, sino que les estamos ofreciendo la oportunidad a las personas eh, agricultoras que van a ser las cuidadoras de las semillas, la oportunidad de empoderarse y de apropiárselas de alguna manera. Tenemos una pregunta. ¿Cuán, qué, qué las personas cultivadoras tienen alguna posibilidad de decir cómo funciona el proceso? No sé muy bien cuánto es mucho o poco, cuánto puede revisar una persona agricultora el proceso. Depende de en donde esté este proceso. Yo empecé hace 2 años y el proceso con las lechugas ya se había desarrollado, ya todo estaba hecho, entonces en ese sentido el único momento en el que hay espacio para cambios o revisión es cuando hacemos nuestras encuestas de final de año, les preguntamos a las personas agricultoras qué no les gustó, qué habrían cambiado, o en cualquier momento cuando podemos reunirnos con las personas agricultoras, les preguntamos cómo nos fue y en general las personas no han tenido una retroalimentación extrema en la que se vea que hemos hecho todo mal, pero si vemos un reporte de Canovi en el 2023
son completamente diferentes. Este año va a ser el primer año en el que vamos a hacer una pequeña cohorte de personas que van a sembrar bok choy. Lo enviamos a algunas personas agricultoras que podrían estar interesadas en este trabajo y lo abrimos para retroalimentación sobre qué piensan de las variedades, qué piensan de que se las estemos trasplantando, qué piensan del espacio que les estamos pidiendo que le tengan para estas plantas. Al principio las personas tienen mucho que decir respecto a cómo va a funcionar el ensayo y les aseguro que hemos recibido muchísimo retroalimentación en el trabajo de Bok Choy y creo que las personas cultivadoras tienen bastante espacio para dar retroalimentación, pero en qué medida cambia depende de en qué momento estamos de la prueba. Para el beneficio de la persona que preguntó en línea, creo que una de las limitaciones de este proyecto es que dado que esto es predominantemente financiado por subvenciones, hay parámetros específicos sobre las cosechas con las que podemos trabajar y con las zanahorias y las hojas verdes para, para ensaladas. Vemos que en una versión ideal de Canopy sería una en la que no esté restringido a los cultivos para los que podemos recibir financiación, sino que estuviesen determinados por qué tipo de cultivos les interesa hacer. Esta es una gran limitación para el proyecto, pero dentro de los cultivos que sí estamos haciendo, intentamos hacer el proceso tan participatorio como se puede para que haya todas las oportunidades de retroalimentación de la que estaba hablando Michelle. Esta es retroalimentación que hemos recibido de las personas agricultoras. También hay personas que no tienen nada que decir porque no están interesadas en en el cultivo. No, a medida que mejore el proceso de financiación, creemos que podremos hacerlo mejor. También una anécdota divertida es que este es nuestro tercer y último año el ejercicio de las lechugas tolerantes al calor y la mayoría de nuestro equipo quería moverse a otro tema, pero las personas agricultoras estaban muy interesadas en el tema y pues tuvieron más que decir que lo que nosotros sentíamos respecto a nuestro cansancio con las lechugas. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta que quizás está un poco por fuera del tema, pero si nadie más tiene. Soy fan de Canadá. Tuve la oportunidad de estar allí en la Columbia Británica el año pasado. Presto atención a las noticias en Canadá y quisiera saber si tuvieron alguna dificultad con los materiales que tuvieron, cuál es su plan de contingencia, porque sabemos que no todo es estable allá en Canadá. No teníamos uno. La protesta que aconteció no nos afectó porque no fue al mismo tiempo, pudimos evitarlo, pero sí fue un reto para muchos de nuestros socios y las semillas, compañías de semillas regionales con las que trabajamos y muchos de lo que hicieron muchas de las personas, muchas de las empresas lo que hicieron fue alistar las órdenes y esperar a que acabara en la protesta del servicio postal, pero sí fue un reto, por supuesto, porque las personas agricultoras son dueñas de pequeños negocios
y fue un tiempo difícil porque fue también alrededor de la Navidad. Muchas personas se molestaron porque no podían recibir sus regalos por el correo, en fin, pero creo que durante ese tiempo, por lo menos personalmente, yo estaba tratando de tener empatía con las personas trabajadoras del correo porque se merecen su trabajo y fue difícil porque el público en general estaba perdiendo la fe en las personas trabajadoras dado porque era Navidad y bueno, el capitalismo, pero pues se les obligó a volver al trabajo por una orden del gobierno, pero si hacen su pedido de semillas en el invierno pueden evitarlo, pero por ejemplo, nuestros compañeros que trabajan con cultivadores de jardín tenían muchos problemas, tuvieron muchos problemas con las personas en su programa. Muchas gracias a Michelle, Craig y Wade. Ya les podemos dar, por favor, una ronda de aplausos. Muchísimas gracias por compartir tu perspectiva. Perdonamos, por supuesto, la improvisación y por responder a todas estas grandes preguntas. Muchas gracias por hacerlas, por involucrarse en este tema tan interesante. Y con esto vamos a cerrar esta sesión. Si tienen alguna retroalimentación, por favor, dénoslos. Estamos felices de escuchar de ustedes. Entonces, muy bien, aquí pueden escanear la evaluación y contarnos cuán maravilloso les haya parecido esta presentación.